Muy buenas noches, bienvenidos a otro tema más de esta formación de la doctrina social de la Iglesia, formación política desde la doctrina social de la Iglesia. Felices Pascuas de Resurrección, Cristo ha resucitado, aleluya. Y en esa alegría que tenemos de esta Pascua, iniciamos y comenzamos nuestras clases y con ese ánimo de ser luz y vida para los demás, luz y vida para nosotros, luz y vida en nosotros, luz y vida de nosotros para los demás, pues les damos la cordial bienvenida. Gracias. Vamos a hacer una oración, Grecia. ¿Algo que quisieras agregar en estas Pascuas de Resurrección? Bueno, que Cristo ha resucitado y dice San Pablo, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como resucitó, tenemos esa esperanza, nosotros que cada día nos impulsa a llevarlo a los demás. Vivirlo primeramente nosotros, pero pedir de llevarlo con nuestro testimonio, hacer vida el evangelio que Él nos trajo. Sí, vivir. Por ahí escuchaba, no sé a qué santo, que muchas veces nosotros como creyentes, hijos de Dios, nos olvidamos de vivir. Dios, Cristo mismo, en su resurrección nos invita a vivir. Y el que vive da fruto, y el que da fruto vive con abundancia. Entonces vamos a disponernos para iniciar con una pequeña oración. Les pedimos a todos los que están presentes en todas las plataformas, tanto aquí en la de Zoom, como en las páginas de la Diócesis de Zacatecas, del Consejo Nacional de Laicos y de la Dimensión Episcopal para los laicos. Entonces nos vamos a poner en disposición, vamos a ponernos a dejar todo lo que traemos de la semana, nuestros trabajos, estreses, preocupaciones, apostolados. Por ahí algunos trabajan me comentaban algunos en algunas instituciones que son ahorita que tienen muchísimo trabajo, como el INE, o sea, son laicos muy comprometidos y muy profesionales que están trabajando muy duro en lo que les toca, en su profesión, en su estado de vida. Entonces vamos a disponernos para estar en esa docilidad al Espíritu Santo, para que el conocimiento que la Maestra María de Jesús nos va a dar, lo podamos acoger, lo podamos llevar al corazón, y al llevarlo al corazón lo podamos llevar a las obras que estamos haciendo en cada uno de nuestros estados. Le comentamos, maestra, que tenemos bastantes personas, no solamente de Zacatecas, San Luis Potosí, Matehuala, Ciudad Valle, sino también de otros estados y de otros países. Entonces, para nosotros es un placer contar con ellos y contar con usted. Entonces, nos ponemos en esa disposición, con nuestras manos en posición de recibir, para pedirle al Espíritu Santo que venga a iluminar nuestra razón y nos abra al conocimiento. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pedimos, Santísima Virgen María, que seas tú la intercesora para que el Espíritu Santo venga a nosotros, nos ilumine, nos llene del fuego del amor de Dios, y que con ese fuego podamos entender y comprender tanto las teorías para hacerlas vida en cada uno de nuestros apostolados y en nuestra vida misma. Que podamos asimilar estos conocimientos de la doctrina social de la Iglesia con el corazón y con una recta intención de siempre servirle a Dios en cada una de nuestras áreas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cedo el micrófono a Grecia para que presentes a nuestra profesora del día de hoy. Muchas gracias, Gaby, y pues con ese júbilo que nos da la resurrección, ¿verdad? Con esa alegría en la que estamos en estas Pascuas, pues yo me permito presentar a nuestra conferencista de esta séptima sesión. Vamos poco a poco avanzando y hay que pedirle a Dios que nos dé la perseverancia para concluir este proyecto. El día de hoy vamos a ver el tema prioridad del bien común sobre el bien particular, y es un honor y una alegría compartir con la maestra María de Jesús Chávez García. Ella realizó estudios de Derecho en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Le encanta la docencia, ha trabajado y trabaja en despachos litigando y llevando las causas del derecho, y es una persona orgullosa de pertenecer a la Universidad Pontificia de México. Y es alguien que nos tiene mucho por aportar en este tema, ver el bien común sobre el bien particular. Y bueno, sin más por el momento, pues yo cedo la palabra a la maestra María de Jesús Chávez García. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Gracias, Grecia. Muy amable. Mira,
Vamos a empezar viendo este trabajo, este tema dentro de la universidad. A mí se me solicitó poder manifestar con ustedes estas circunstancias debido a que dentro de nuestra escuela, en la Escuela de Derecho, llevamos algunas materias, sobre todo las de taller de reflexión sobre el hombre y taller de reflexión sobre la sociedad. Estas dos materias que he dado en clase a mis niños, y bueno, les digo niños porque pues son muchachos de 21, 22 años, ¿no? Entonces, estos talleres lo que ha hecho es ayudar precisamente a todos estos muchachos a que sepan cuál es la aplicación de los principios de la doctrina social cristiana. Estas dos materias definitivamente nos trabajan la doctrina social cristiana, pero sobre todo nos hacen implicación en cómo reflexivamente podemos aplicar estos principios. Bueno, de ahí surge este principio fundamental. Claro que la doctrina social cristiana tiene otros principios que nada más los mencionaremos para tener conocimiento de ello. Sin embargo, nosotros dentro de este tema, que es la prioridad del bien común sobre el bien particular, dando una plática con personas del estado de Puebla, fíjense que hicimos este comentario y me pareció muy acertado. El comentario fue: bien común, bien particular, ¿por cuál nos dirigimos? ¿A cuál es al cual nosotros vamos a tener como una opción? ¿Ok? Bueno, me pareció muy buena pregunta para que en este momento nosotros podamos manifestarlo. Yo dentro de todas mis pláticas que hago, siempre he pedido que tengamos esa actitud de reflexión, que seamos personas reflexivas, que somos personas pensantes definitivamente, pero debemos de hacer reflexiones respecto a lo que escuchamos y que se nos presenta día con día. Bien, dentro de todo esto, yo les podría manejar qué es el bien común primeramente, ¿no? Para poder entender o poder tomar una opción del bien común sobre el bien el bien particular, nosotros vemos que el bien común es la doctrina social de la Iglesia, que es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social. ¿Qué elementos van a constituir el bien común? Pues finalmente va a ser las condiciones sociales, la justicia y la libertad. También el conjunto de bienes materiales, educativos y éticos. Y otro elemento sería la equidad en el reparto de los bienes. Ese sería el bien común, definitivamente, que podría manejarse. Sin embargo, nosotros vemos que en la realidad del bien común se ha desfasado, ha perdido todo lo que sería su finalidad como tal, ¿ok? Sin embargo, se nos dice que todas las personas de la comunidad pueden utilizarlo y sacar un beneficio de él. ¿Por qué? Pues porque vivimos en comunidad. Finalmente, si bien es cierto que existe el bien particular, que el bien particular pues finalmente son los intereses o todo aquello que sea benéfico para cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el tema de la prioridad del bien común sobre el bien particular. ¿Por qué? Porque finalmente el bien común, estamos hablando de una gran cantidad de personas, es decir, estamos hablando de una sociedad muy grande, ¿ok? En la cual obviamente nosotros vamos a poder manejar ese bien común y obviamente vamos a poderlo nosotros en este momento utilizar sobre nuestro bien particular. Bien, entrando en materia en lo que es las prioridades para la vida social según Juan Pablo II, nos habla de varias prioridades. Nos habla de la prioridad de la persona sobre las cosas, la prioridad del espíritu sobre la materia, la prioridad del bien común sobre el bien particular. Nos habla, que es nuestro tema a tratar, nos habla de la prioridad del trabajo, perdón,
sobre el capital, perdón, la prioridad de la cultura sobre la técnica, la prioridad del destino universal de los bienes sobre la propiedad privada y prioridad de la misericordia sobre la justicia. Obviamente nosotros estamos viendo, permítanme, gracias. Nosotros estamos viendo que obviamente hay varias prioridades. Nosotros estamos viendo que nuestro Santo Padre definitivamente ha tenido una visión muy auténtica, muy clara de todo lo que se ha estado viviendo en nuestro mundo, en cada uno de nuestros países. Y bien, hay un pensamiento que él nos maneja, Juan Pablo II, y nos dice que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada ni fielmente vivida. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros, para que tengamos fe y queramos en este momento hacer una manifestación y un cambio de lo que nosotros pensamos que es mejor para toda una comunidad, pues nos está hablando que tiene que ser una cultura y que debe de ser esta acogida plenamente, es decir, que la debemos de aplicar, no solamente pensarla o platicarla, sino nosotros vivirla. Y después, obviamente, tenemos que entender qué es la doctrina social cristiana. Nos habla que es un conjunto de principios de reflexión, de criterios de juicio y de directrices de acción para que los cambios en profundidad que exigen las situaciones de miseria y de injusticia sean llevados a cabo de una manera tal que sirva al verdadero bien de los hombres. Entonces nosotros, dentro de este concepto que se maneja de la doctrina social cristiana, estamos hablando que son principios de reflexión. Es decir, nosotros tenemos que reflexionar, debemos de entender de qué manera ese bien común va a ser benéfico, obviamente, para toda una comunidad, no solamente particulares. Y la doctrina social cristiana se encarga de ello, porque nos habla de que debemos de ayudar para que evitar la cuestión de la miseria, de la injusticia. Entonces nosotros hablaríamos no solamente de lo que es la fe en Dios, sino esa fe en Dios la tenemos que llevar de tal manera que sea aplicada a la realidad. Ese es un punto muy, muy importante de la doctrina social cristiana, es decir, que ayude específicamente a toda la humanidad, a todos los hombres, no solamente a una sola persona, ¿sí? Y bueno, nos habla inclusive de que la doctrina social cristiana es la ética social que expresa las exigencias del Evangelio en los distintos momentos históricos y se encuentra con las ciencias y los quehaceres humanos en fecundo diálogo. Bien, obviamente nos habla de que esta doctrina social nos va a expresar las exigencias de nuestro Evangelio. Inclusive alguien en algún momento manifestó que estamos muy por debajo de lo que realmente el Evangelio nos enseña. Porque nos hemos vuelto egoístas, ¿no? Y finalmente no manejamos estas finalidades de la doctrina social cristiana. Y también nos refiere que no es solo una asignatura académica, es una experiencia de la fe y del encuentro personal con Cristo, que nos abre el corazón a Dios y a los hermanos. Obviamente hay un principio en el que nos dice que Dios nos ha hecho a su semejanza. Y obviamente, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Pues porque finalmente Él nos ha considerado iguales, Él sufrió por nosotros. Él finalmente lo que hizo fue sufrir por nosotros para que viviéramos mucho mejor. Ese es algo muy importante para nosotros como seres humanos y que además, sobre todo al habernos hecho a su semejanza, obviamente Él nos consideraba iguales, pero así como Él fue realmente un redentor, fue alguien que se preocupó por toda la humanidad, obviamente nosotros también debemos de hacerlo y esa fe que nosotros tenemos la debemos de hacer efectiva, ¿ok? Dice que para la Iglesia el mensaje social del Evangelio no se debe considerar como una teoría, sino como un fundamento
y un estímulo para la acción. Es decir, no solamente lo debemos, ya se los comentaba, no solamente es escucharlo, no solamente es platicarlo, sino realmente llevarlo a cabo. Ajá. Y obviamente, pues todo esto se debe de llevar básicamente de acuerdo a los elementos que nosotros tenemos dentro de la doctrina social cristiana. Y bueno, pues dentro de estos elementos que maneja nuestra doctrina social cristiana, para poder hacer efectivo ese evangelio que nosotros manejamos, nos habla de el principio de la dignidad de la persona, ¿ok? La sociabilidad del hombre, del bien común, de la participación y autoridad. Nos habla de la solidaridad, que es un buen punto que vamos a tratar un poquito más adelante, más extenso. Nos habla de la subsidiariedad, que es un principio de ética social, ¿ok? También lo vamos a comentar más adelante, pero bueno, les haré nada más énfasis en este. Ya vimos dentro de estos elementos respecto al bien común, ¿qué es el bien común? Ya vimos, vamos a ver qué es la solidaridad y pues finalmente en la doctrina social cristiana se considera el conjunto de aspectos que relacionan a una o unen, perdón, a una o unen a las personas para la colaboración y ayuda mutua, que ese conjunto de relaciones promueve y alienta para ayudar a los demás, ¿ok? Esa sería la solidaridad. Hablamos de la subsidiariedad, principio de ética social, y obviamente nosotros sabemos que ese es un poder que tiene el Estado, un poder que tiene el Estado y que obviamente lo debe de hacer efectivo. Tan lo debe de hacer efectivo que finalmente debe de dar soluciones a las problemáticas que se van presentando. Ese vendría siendo un elemento de la doctrina social cristiana dentro de sus principios. Y si nosotros hablamos de la dignidad de la persona humana, pues nosotros estamos hablando que es una criatura de Dios, ¿ok? Que está hecha a imagen y semejanza de Dios y santificada por el Espíritu Santo. Bien, nosotros estamos hablando que esta dignidad de la persona humana no solamente es el que seamos dignos ante la sociedad, sino que seamos dignos ante Dios y ante nosotros mismos. Es decir, ya lo comentaba anteriormente, si nosotros estamos hablando dentro de estos principios de que es una criatura de Dios y está hecho a imagen y semejanza de Dios, pues obviamente tenemos el compromiso ético de poder llevar a cabo ese bien común antes que nuestro bien particular, ¿ok? Bien, obviamente nos habla qué busca el católico en la política, ¿no? Es una pregunta que también nosotros manejamos y nos dice que, pues, construir el bien común finalmente, ¿no? Obviamente, este bien común dentro de estas condiciones que lo van a manejar, como al principio lo manifesté, pues van a ser todas esas costumbres de cada entidad, de cada pueblo que tiene, los valores compartidos que forman un etos social, es decir, una característica como tal, las leyes, porque no podemos estar en un estado en el que no existan las leyes, las garantías de libertad que son importantes para cada ser humano, las instituciones que son básicas, como se los había yo manifestado, para que en este momento el Estado, por medio de estas instituciones, pueda dar solución a la problemática que se va presentando. Los partidos políticos que dentro de su ámbito tienen que dar solución también a las problemáticas presentadas, ¿ok? Bien, si nosotros nos enfocamos bien a lo que estamos refiriéndose como un bien común, van a derivar de las condiciones sociales de cada época y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir con esto? Que obviamente esas condiciones sociales que se van a dar en cada época y en cada lugar van a estar vinculadas sobre todo con el respeto que viene siendo uno de los valores primordiales de todo ser humano.
Y también dentro de los derechos fundamentales, todos los derechos fundamentales que están estipulados dentro de nuestra Constitución, pues tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. Pero eso obviamente va encaminado precisamente a que nosotros busquemos un bien común, ¿sí? No solamente un bien particular. Y bueno, dentro de estas exigencias del bien común, nos habla del compromiso por la paz, el correcto funcionamiento del Estado, la salvaguarda de las garantías individuales, el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos. ¿Qué esos derechos humanos van a incluir, queridos oyentes? La comida, el techo, la educación y la libertad religiosa. ¿Ok? A eso va a referirse básicamente estos derechos humanos que cada uno de nosotros debemos de percibir. Y una pregunta interesante dentro de lo que se está manifestando es, ¿a quién le correspondería construir ese bien común? Y pues la respuesta básicamente es que nos corresponde a todos los que componemos o estamos dentro de una sociedad, debemos de colaborar, ninguno está exento de hacerlo. Debemos de hacerlo de acuerdo a nuestras capacidades, ¿ok? En cuanto a la responsabilidad de edificar y en cuanto a la responsabilidad de instituciones, pues obviamente estamos hablando del Estado, porque es una autoridad política. Y obviamente, pues ahí es donde entra el término, el principio de subsidiariedad, que ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Un punto importante es este principio que dice que para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los distintos intereses sectoriales. Nosotros realmente no lo estamos viviendo, no lo estamos viendo. Eso es importante que nosotros también, como seres pensantes, seamos reflexivos, ya lo habíamos marcado al principio. Y bien, ¿y cómo podemos en este momento llevar a cabo, cumplir este bien común? Pues mediante la participación de todos los miembros. Ajá. Entonces hablamos que esa participación es una responsabilidad intrínseca de cada ser humano, para poder ayudar a los demás, a aquellos que menos tienen. ¿Ok? Y obviamente para poder garantizar una buena estabilidad. Nosotros en estos principios que manejé del bien común o de las exigencias, nos habla básicamente del compromiso por la paz. El compromiso de la paz, fíjense que uno de los principios básicos nos dice que la paz no es que exista solamente por la ausencia de la guerra. La paz inicia por nosotros mismos, ¿ok? Y entonces en base a eso, pues nosotros vamos a tener esa paz interna para poder llevar a cabo. Y a mí me gustaría preguntarles, para ustedes, ¿qué es la paz? Esa paz en la cual empieza con nosotros mismos. ¿Por qué se podría hacer esa afirmación? ¿Alguien quiere manifestar algo? ¿Tu micrófono está apagado? Perdón. Los que puedan y quieran participar, estamos viendo el chat y también estamos viendo lo que publican en las páginas de la Diócesis de Zacatecas. Y pueden hacer su retroalimentación. ¿Qué es para ustedes la paz? Dice Genoveva que es armonía. Muy bien. ¿Por qué decimos que la paz no es solo la ausencia de guerra? ¿Alguien quiere decirnos? Dice que la paz es tranquilidad en el orden. ¿Por qué no es ausencia de guerra? Es tranquilidad.
Ok. A ver, déjenme ver. Y si la paz comienza con nosotros mismos, queridos oyentes, ¿cómo la podríamos manifestar? Respetando a los demás, dicen Carmen, Lorena. Ajá. Que inicia, dice Julio César, que inicia por una estabilidad emocional y espiritual de la persona y se traslada hacia el prójimo mediante nuestros actos. Ok. Dice que la manifestamos con nuestro actuar, con nuestra congruencia entre nuestro ser y nuestro hacer, Perfecto. con nuestro testimonio, se expresa con un orden social y bienestar. Ajá. Es todo lo que... Josefina nos dice que el arzobispo de Cuba nos decía que ahí era todo tranquilo, pero una tranquilidad que en donde prohibían, no sé, se me fue. Eso me gustó, con mi coherencia entre lo que digo y lo que hago. Muy bien. Que dice que se manifiesta al amarme y amar a los demás. ¿Sí? Teresita nos dice que con el respeto al prójimo, eso me parece también muy bien. Precisamente ese sería el bien común como tal. Dice, en el orden de la conciencia en nuestras acciones y en una madurez emocional, por aquí comentan. Sí, ok. Muy bien, Ana. Eso me parece, esa opinión me parece muy bien porque dice que es el orden de nuestra conciencia y acción, exactamente, porque ya lo habíamos comentado, no solamente el Evangelio nos dice o leer el Evangelio como tal, sino debemos de accionar, llevarlo a cabo, me parece muy bien. Bien, dentro de estos bien, del bien común, otra de las exigencias nos habla del cuidado del medio ambiente. ¿Qué opinión les percibe esta afirmación? Si nosotros debemos de tener cuidado del medio ambiente, ¿por qué? ¿Para qué? Teresita nos dice que es nuestra casa común. Por aquí en una de las páginas de Facebook hablan acerca de la paz y creo que se puede asociar con lo que ahorita nos pregunta, maestra, un equilibrio entre las partes, entre la sociedad y la persona. Y podría ser también entre la naturaleza y nosotros, o sea, sociedad, persona y naturaleza. Claro. ¿Alguien más quiere opinar? Dice Celia que si no tenemos un medio no podremos llevar sustentablemente. Dice Nora, porque es cuidar lo que Dios nos dio. Exacto. Dice Marta Ruth, que porque Dios le da al hombre la autoridad para ver y administrar la naturaleza. Ajá. Dice Julio César, cuando Dios nos dio el dominio de la tierra fue para cuidarla y de ella tener los medios para proveernos. Por lo tanto, así como tomamos de ella, también debemos procurarla. Claro que sí. Muy bien. Dios nos dejó al cuidado de lo creado. La paz es muestra de amor a tus semejantes. Itzel nos dice que nuestro medio ambiente representa nuestra casa común donde se verá reflejado nuestro bienestar social. Muy bien. Pero fíjense, me parecen todas estas afirmaciones muy claras y precisas de la reflexión que está haciendo cada uno de ustedes. Sin embargo, fíjense que no hay un bien común
dentro, o ustedes consideran que hay un bien común, una finalidad que tengamos nosotros como personas, como persona humana para poder pensar en los demás. Hablemos Estado, hablemos particulares. Yo digo que no. Les voy a dar una opinión muy personal, pero quiero que quede muy claro. Podemos discernir, es decir, pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo. Eso es básico, ¿ok? Porque ustedes son personas pensantes, reflexivas, ¿ok? Entonces, obviamente, debemos de tomar en consideración ello. Bien, el medio ambiente es parte de nosotros, nos dice Mariana, y Antonio Miguel nos dice que podría ser que también la lucha contra el vicio y el mundo nos puede perturbar esa paz. La tentación, al ser presente, puede hacer variar la paz que se requiere. Efectivamente. Muy bien, miren, yo trabajé, aparte de haber trabajado aquí en mi alma mater, que es la Pontificia de México, trabajé en algún tiempo en la Reforma Agraria, en la Secretaría de la Reforma Agraria, obviamente en la Dirección General de Pago de Predios, y obviamente ahí estamos manejando, ahí se manejaban lo que eran los ejidos, muchachos. Lo que eran los ejidos, cuando se les quitaban los ejidos, ellos iban a solicitar que les fueran pagados. Ok, sin embargo, hay algo bien importante. Fíjense que el Estado, fuera de ayudar y mejorar nuestro medio ambiente, porque es un bien común, porque es algo que nos va a beneficiar a todos, finalmente no vayamos muy lejos, y creo que todos debemos de estar enterados y todos debemos de reflexionar, debemos de pensar y ver que estas situaciones nos están complicando definitivamente. Miren, el Tren Maya, vuelvo a insistir, yo no soy política ni nada, simplemente es mi opinión, y además porque estuve dentro de esa secretaría en la que les puedo dar mi opinión de cómo se vive. Cuando se hizo ese trabajo o se quiso hacer esa circunstancia de llevar a cabo el Tren Maya, se expropiaron. La expropiación no es otra cosa más que una figura jurídica en la que se dice que se pueden quitar superficies de tierra cuando tiene la finalidad es un bien común y de utilidad pública, pero que además debe de ser mediante una indemnización. Fíjense cómo el Estado ha ido en contra de todos estos intereses de los pobres campesinos ejidatarios. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente les expropiaron sus tierras, número uno, que eso los afectó a ellos. Nunca se les ha pagado, o sea, hasta el momento no se les ha pagado. Se está violando ese principio de la figura de la expropiación y que está dentro de la Constitución y dentro de la ley agraria. Número dos, están terminando con los pulmones de Mérida. Grandes extensiones de tierra que obviamente han sido deforestadas y que finalmente han tirado y quitado la mejor vegetación que puede existir, obviamente la fauna también, porque pues al no existir ellos van muriendo, se van a otros lados, etc. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, es una afectación tremenda. Fuera de ser una utilidad pública y de ser un beneficio para el bien común de toda la sociedad, finalmente los está afectando. Y entonces estamos viendo, ahí sí podría ser una figura clarísima referente a que el bien común está abajo del bien particular. ¿Por qué? Porque finalmente, y vuelvo a manifestar, fuera de ser una cuestión política, porque no lo es un simple análisis que yo hice con los conocimientos que tengo, de que obviamente está dejando el medio ambiente, se está acabando. Número dos, a estas pobres personas se les quitaron sus propiedades, no se les pagó, no se cumplió con la figura de la expropiación, y pues finalmente nosotros estamos viendo cómo el bien común finalmente está muy por debajo del bien particular. Ese bien particular que solamente se da para ciertas personas, todos aquellos que tienen intereses
dentro de la política y dentro de lo que se está manejando en el Estado. Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que sería un mal, o por lo menos a mi opinión, de un buen, correcto funcionamiento del Estado. ¿Ok? Entonces, no hay cuidado del medio ambiente. Entonces, queda el bien común fuera totalmente en cuanto a su medio ambiente, en cuanto a sus garantías individuales, que también ya las habíamos manifestado, ¿ok? Inclusive hasta los mismos derechos humanos cuando hablábamos de la comida y del techo, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque simplemente les están quitando esas superficies de tierra donde van a vivir, ¿no? Todos estos ejidatarios, todas estas personas campesinas, ¿dónde van a vivir? ¿En hacinamiento o cómo será la situación si finalmente no les ha sido cubierto el costo por haberles quitado sus tierras? ¿Con qué, en qué situación económica están para poder apoyarlos? ¿Ok? Entonces, ese es un punto de vista que yo les doy en base al conocimiento que tengo y al análisis que hice. A mí me gustaría que ustedes, en base al discernimiento que tienen, por favor me determinen si efectivamente esta manifestación que estoy haciendo, ustedes siendo reflexivos, ¿estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Finalmente estamos siendo pensantes, realmente estamos pensando en todas esas pobres personas. Muy bien, Olivia también nos dice que también un ejemplo de la construcción del aeropuerto internacional. Perfecto, es otro claro ejemplo porque también es una zona ejidataria. Todo eso, lo que era Santa Lucía, era zona ejidataria. Y bueno, pues ustedes no están para saberlo, pero como cuestión de educación y de educación general, fíjense que el 6 de abril de 1992 salió un decreto presidencial en el cual los ejidatarios ya podían vender, porque antes no podían vender sus tierras. Sin embargo, salió un decreto en el cual ellos podían hacer venta. Pero si nosotros inclusive, vuelvo a lo mismo, y es lo mismo que yo hago con mis muchachos, con mis alumnos, es, finalmente, se está viendo el bien particular, el bien común lo dejan totalmente a un lado. Esta zona ejidal, lo que ellos hicieron era supuestamente para que los campesinos pudieran vender y poder tener cuestión económica. Sin embargo, no es verdad. Si ustedes piénsenlo, lo que pasa es que lo hacen, obviamente, para que les vendan barato, poder ellos comprar barato, si es que compran, y si no es que a lo mejor también se maneja la figura de la expropiación, ¿ok? Entonces, honestamente, sí estoy como muy desalentada en este sentido, porque yo no he visto que estemos mejorando, yo no he visto que ese bien común realmente esté llevando a cabo. Hay un principio básico que dice, haz cosas que te hagan sentir útil y solidario, pero creo que eso tal vez no están llevando a cabo. Bien, Teresita Flores nos dice, puedo o no estar de acuerdo, pero ante todo el respeto a lo que el otro piensa y lo que yo opino sin afectar al otro, pero siempre ver por el bien común y mi casa común, que es nuestra tierra, y lamentablemente muchos funcionarios públicos están muy lejos de trabajar en el bien común. Gracias, Teresita. Efectivamente, nosotros estamos viendo con desgracia que no se están llevando a cabo todos esos principios que en este momento son necesidades y prioritarios para lo que nosotros estamos viendo es la prioridad de lo que es el bien común sobre el particular. Si ellos, que en este momento son los que nos están manejando y los que están llevando el rumbo del país, no lo están haciendo, pues obviamente creo que pues mucho menos las demás personas, ¿ok?
Y obviamente pues vemos que no existe una empatía, ¿verdad? Bien, Olivia de la Paz nos dice que es muy cierto, pues enmascarado con la figura del bien común, se han aprovechado de la necesidad de otros hermanos. ¿Cierto? Estoy de acuerdo. Efectivamente, creo que si nosotros vemos esa situación de todos los males que estamos viviendo, es realmente, pues, triste, ¿no? Triste. Y lo que nosotros debemos de hacer, creo que, bueno, antes de continuar, Antonio Miguel nos dice que cuando la visión del bien común está viciada, ¿cómo procurarlo si la mayoría piensa que son mal? Efectivamente. Genoveva Martínez nos comenta cómo se diferencia el bien común entre una economía capitalista y una socialista. Bueno, pues finalmente es una pregunta lo que me está haciendo Genoveva. Dentro de una economía capitalista, que es la que nosotros vivimos, obviamente estamos hablando del bien común y dentro de todos los principios y todos los derechos y garantías individuales que tenemos, recuerden que somos capitalistas y obviamente aquí hay una diferenciación en cuanto a situación económica. Hay quienes tienen más, otros tienen menos, ¿no? De acuerdo, supuestamente en el trabajo. Y la socialista pues nos habla supuestamente de que todos son iguales, de que se va a manejar un bien común. Yo hasta donde tengo entendido, no se maneja tampoco igualitariamente. No vayamos muy lejos, simplemente Rusia. En Rusia también hay diferenciaciones sociales, aun cuando es un gobierno socialista, ¿sí? Obviamente también existen los muy ricos y los pobres, ¿ok? Entonces no creo que haya esa empatía, ese manejo de un bien común en cuanto a una economía capitalista y una socialista. No se maneja. Creo que existe un poquito más maquillada en el socialismo que aquí con nosotros, porque aquí definitivamente ha sido de una manera descarada como se ha manejado este bien común que no se cumple. Y tal vez en lo que es una economía socialista, pues existe un poquito más de manejo en cuanto a tratar de aparentar lo que no es, ¿ok? Aquí nos dicen, maestra, una pregunta, que cómo se diferencia el bien común entre una economía capitalista y una socialista. Ya la contestamos. Ah, perdón. Ya hasta agradeció Genoveva. Gracias, Genoveva. Y luego dice, ¿cómo se le puede exigir a las autoridades que realmente velen por el bien común? Pregunta Consuelo. ¿Cómo le podríamos exigir? Pues desgraciadamente es algo que tal vez solamente manifestándonos. Ustedes lo han visto. Hay manifestaciones, hay peticiones en todos. El bien común podría ser, por ejemplo, lo que se ha hecho de manifestaciones respecto a la falta de medicamentos para los niños en cuanto al cáncer, ¿no? Se han manifestado, han solicitado a la autoridad, ¿de qué otra manera podría pedírseles? Pues solo pacíficamente, o sea, no hay una manera o una fórmula en la cual se pudiera hacer esa solicitud, sino se piden audiencias, se piden mesas de diálogo y demás para hacer esas manifestaciones de las necesidades que tiene cada uno del ente social en el que nos estamos nosotros refiriendo. Sin embargo, nuestro entorno no lo permite, ¿no? Finalmente no lo hemos manejado y no se nos da solución. Hemos visto cuántas y cuántas y cuántas manifestaciones, cuántas y cuántas solicitudes y finalmente se preocupan por otras circunstancias que por dar solución a las necesidades que tienen.
que tienen las personas, ¿no? Las más solicitadas para ello. Sí. Nos dice Fernando Arturo que en relación a las injusticias, si podemos hablar de injusticias del prianismo. ¿Perdón? Me dice que si podemos hablar de injusticias, de las injusticias ya concretas que han pasado del prianismo. ¿Pianismo? A ver si nos puede aclarar. Que es sí, de injusticias no precisamente que estén en este momento, sino que pasaron unos años atrás, algo así. Como que, o sea, como que le interesaría qué tipo de injusticias. Creo que hemos visto demasiadas injusticias. Vuelvo a insistir en la materia que yo manejé en algún momento y que sigo manejando porque sigo dando clases de agrario. Finalmente, pues todas las injusticias que se llevaron a cabo de la expropiación de tierras, ¿ok? Creo que esa es una injusticia bastante expresa porque, vuelvo a insistir, la expropiación es una figura bien clara en la que dice que se debe de llevar a cabo por una utilidad pública y mediante una indemnización. Esa es una figura clara. Esa injusticia de la que yo tengo conocimiento les estoy hablando de decretos presidenciales en los cuales se expropiaba. Les estoy hablando de 1930, 1940, ¿ok? O sea, finalmente, y que aún no han sido cubiertas, ¿no? O sea, no han sido cubiertas. Se han hecho la solicitud de esos pagos de indemnización y finalmente no lo hacen. El gobierno no lo hace. Creo que es una de las injusticias sociales más fuertes. ¿Por qué diría yo que de las más fuertes? No tanto porque sea mi materia y porque yo lo he trabajado, sino porque siento que obviamente estamos nosotros hablando de personas de una capa social muy desprotegida, ¿sí? Es una capa social en la cual gente que económicamente no tiene dinero, lo único que tiene son tierras. Y obviamente lo que hacen los capitalistas, simplemente vayamos, toda esa zona hotelera que se encuentra en Cancún, toda esa zona era ejidal, todos esos eran ejidos, Isla Mujeres, todo era ejido. Y obviamente, vuelvo a insistir, con esa reforma que se dio en el 92, lo que pasó es que obviamente se les permitió a los campesinos vender, pero vuelvo a insistir, fue con toda la intención de sacar un beneficio, porque sí vendieron, efectivamente vendieron, pero se quedaron sin nada y no se les pagó, ¿ok? O si les pagaron, se les pagó, pues se les pagó mínimamente, ¿ok? Entonces yo pienso, aquí nos están haciendo una manifestación, creo que es Alejandro, que nos dice que la democracia verdaderamente consiste en 3 procesos: tener libertad de diversas opciones, de elegir los mejores candidatos a puestos de elección popular. Segunda, tener una adecuada supervisión y seguimiento de los actores políticos y por los resultados políticos. Ahí es importante la división de poderes y por último los resultados efectivos que han resultado de sus políticas. Ok, me parece muy buena y muy asertiva tu manifestación, Alejandro. Como ustedes saben, pues ya se vienen las elecciones, ahora para el 6 de junio, demasiada propaganda política, demasiada promesas, pero fíjense que ha pasado algo muy importante. Creo que finalmente hay una ausencia de Dios. Si ustedes se fijan en todas estas circunstancias de que nuestro evangelio no ha sido aplicado satisfactoriamente y que no lo llevamos a cabo, hay una ausencia de Dios y como consecuencia nos hemos deshumanizado, ¿ok? Obviamente al deshumanizarnos se han dado todas estas consecuencias terribles en las cuales pues obviamente se está perdiendo toda
la dignidad que nosotros como personas deberíamos de tener y todos esos resultados. Pero efectivamente, aquí en este punto que nos está manejando Alejandro, sí es importante, sobre todo ahora este 6, aún y con todos los cuidados debidos que debemos de tener, sí debemos en determinado momento, estar atentos, con todos los cuidados, ir a votar, estar al pendiente y ver efectivamente por quién queremos votar, qué queremos hacer, qué buscamos, ¿sí? Aquí hay otro punto, no lo alcanzo a ver muy bien, pero dice que, permítanme. Itzel nos manifiesta dice, no se está pensando en el bien común al no cumplir con la ley, nos dice Nora Lilia. Teresita Flores nos dice, ¿puede o no? Perdón, me regresé mucho. Perdón. Dice, el bien común se ha vuelto bandera para los políticos viendo por sus propios intereses. De ahí la importancia de estos temas, hacer efectiva nuestra vida de fe, despertando mentes de lo que realmente busca el bien común. Efectivamente, creo que la fe la hemos perdido totalmente, pero es importante que volvamos. Itzel Susana, la importancia de trabajar por el bien común desde la fe es dar a la persona lo que requiere, conforme a sus necesidades, respetando que para unos y otros cada persona verá el bien común conforme a sus necesidades. El bien común conforme se ha vuelto bandera para que los políticos viendo por sus propios intereses. De ahí la importancia de estos temas para hacer efectiva nuestra vida de fe. Creo que sí, debemos caer en la conclusión que estos temas de la doctrina social cristiana hemos perdido, creo que toda la fe, y como les comentaba, existe una ausencia de Dios. Y esa ausencia de Dios como consecuencia nos ha traído que nos deshumanicemos, que nos hemos vuelto todas estas personas que están en el poder fuera de buscar beneficio, de ayudarnos, creo que han ido perjudicando más a las personas, al ser humano. Obviamente esto, en este momento, pues no hay una solidaridad como tal. Ahora bien, nosotros, si nosotros somos personas reflexivas, sientes, pensantes, nosotros como en determinado momento, ¿cómo llevarías a cabo el bien común? ¿Me podrían dar su opinión? ¿Algunos de ustedes? Genoveva nos dice que considera que el egoísmo es causa de la falta del bien común. Efectivamente. Efectivamente nos hemos vuelto egoístas y obviamente pensamos solamente en nosotros. Por aquí dice que quiere decir que en la medida en que nosotros velemos por el bien común, la forma de hacer política cambiaría si nosotros empezamos a velar por el bien común. Exactamente. Nosotros tenemos que buscar ese bien posible, ¿no? El que sea más viable para poder llevar a cabo todos esos beneficios. Aquí Mariana nos dice que con nuestro testimonio de vida, creo que sí, también es importante. Ese testimonio de vida obviamente sería con el ejemplo, básicamente, pienso yo. No sé si Mariana nos quiera dar a entender esto. Yo pienso que es como nos comportemos, con el valor que nosotros le demos a los demás, creo que es una manera del reflejo que podemos dar. Esmeralda Guadalupe nos dice que el respeto
irrestricto de las leyes y derechos inherentes al ser humano. Empezar cada quien desde la familia, los vecinos, la comunidad. Exacto. Sí, perfecto. Y también con el ejemplo. Adelante, Gaby. Dice Marta Oliva, crear conciencia, formar líderes, sociedad civil organizada y de manera individual ir a las periferias y entregarnos a los que nos necesitan. Perfecto. Eso es, creo que una de las finalidades o algo importante. Creo que nosotros, dentro de nuestra trinchera, de lo poco o mucho que podamos hacer, es importante que esa fe que tenemos no la perdamos y que finalmente la llevemos a cabo. Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, tanto en la salud como en nuestros estados de ánimo, en nuestra mente inclusive, relativo a el estado emocional que tenemos cada uno como personas. Realmente nos estamos cuidando de tal manera y estamos hablando de físicamente y mentalmente para ayudarnos. Y realmente nosotros vamos a cambiar toda esta circunstancia que hemos vivido. O sea, esa es mi pregunta. Hay una buena opinión que nos da Blanca Mercedes, que dice que ser evangelizadores en todo lugar. Efectivamente, creo que no debemos de perder la fe de manejar nuestro evangelio y de llevarlo a cabo. Eso es bien importante para que en tal momento, insisto, no perdamos la fe. De verdad que es algo básico. Dice en alguna plática que sostuve de cuestiones de ayuda, decían que si esto que hemos estado viviendo no nos ha hecho cambiar o vamos a vivir de diferente manera, no como estamos viviendo ahorita, sino debe de haber un cambio, no solamente un cambio físico, que a lo mejor nos pusimos más gorditos, ¿verdad? Por comer demasiado, no, sino ese cambio emocional. No sé ustedes, pero creo que nos hemos vuelto más violentos, nos hemos vuelto menos considerados, y cuestión que no debe de ser, ¿no? Creo que el cambio que nosotros debemos de tener también es de adentro hacia afuera, no solamente de manera externa, y sí es muy importante tenerlo, ¿ok? Favoreciendo a vivir en buenas condiciones sociales de paz, justicia y libertad, nos dice Teresita. Nora Lilia nos dice no participar en las cadenas de pecado que generan la corrupción. Muy bien. Mariana nos dice llevar la enseñanza de Cristo. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Creo que si nosotros perdemos nuestra fe, dejamos de orar, dejamos de ser empáticos, eso es algo bien importante. El que nosotros sientamos empatía por las personas. ¿Qué quiere decir esto? Ponernos en sus zapatos, saber las necesidades que tengamos. Y bueno, creo que, insisto, dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra capacidad que tengamos nosotros para poder manejar todo este bien común, obviamente lo debemos de hacer. Aparte de todos estos principios o manifestaciones que nos están haciendo algunos de los participantes. Y Itzel dice, ponerme en el lugar del otro con mi ejemplo, vivir mi ser, hacer iglesia en todas las partes. Efectivamente, es una empatía. Esmeralda Guadalupe nos dice, es absolutamente necesario hacer vida al Evangelio, ser iglesia en salida, encontrar la dignidad humana en la mirada de Dios. Efectivo, porque ahí quedaría muy claro la circunstancia que habíamos manejado, que Él nos hizo a su imagen y semejanza, porque nos consideraba iguales. Y si Él, que murió en la cruz, y si Él, que sufrió tanto por nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros también debemos en este momento dar un poco de nosotros para poder llevar esa ayuda a los demás. ¿Ok? Aquí alguien nos puso, nada más que se me fue. Blanca, que un día puedan decir, mírelos, cómo se aman, ser solidarios porque esta pandemia sacó lo peor de nosotros,
pero que esto no nos detenga, sino más bien salir al encuentro del necesitado. Yo creo que eso es bien importante que nosotros podamos ayudar, porque tal vez nosotros podemos tener una situación económica, por lo menos techo y comida no nos falta, y creo que eso ya es una bendición de Dios. Obviamente, a quien no lo tiene, pues ayudarlo dentro de nuestras posibilidades, hacerlo, para que eso nos haga más humanos, ¿no? Seamos más humanos y entendamos un poquito cuál es la situación que vive cada una de estas personas, esa necesidad en cuanto al bien común, que obviamente va a ayudar a toda nuestra comunidad, a todas las personas que formamos este entorno, y no solamente a unos pocos que tienen la posibilidad de hacerlo, eh, y de manifestarse, ¿ok? Creo que eso es muy importante. Ok, ¿alguien quiere dar alguna otra opinión? Aquí dice Israel, si a medida que entendamos que en la participación de los laicos en la política también encontramos el amor al prójimo, podemos entender el verdadero valor de la política. Muy bien, sí, efectivamente. ¿Algo más, Gaby? Considerando que hasta ahora la mayoría, dice Gerardo Pineda, considerando que hasta ahora la mayoría de los que se han dedicado a la política han sido poco o nada congruentes con los principios de la ética social, es evidente que en todos los espacios de ejercicio de la política hay abusos de poder y corrupción por poner el bien particular de los que atentan cargos públicos sobre el bien común. Es necesario que se conozcan los principios de la doctrina social de la Iglesia, entenderlos, comprenderlos, hacerlos vida por todos y cada uno de los que formamos parte de la sociedad mexicana. Todos tendríamos algo que aportar si hacemos vida la doctrina social cristiana para la construcción del bien común. Muy bien, gracias, Gaby. Bien, Josefina hace una pregunta, solamente que no la entiendo, ¿me la podrías explicar? Dice, ¿nos puede explicar lo del bien posible? O sea, ¿cuál es el bien posible? Porque no recuerdo haberlo manifestado, pero ¿a qué te refieres, Josefina? Ok, nos refiere que a veces el bien que deseamos no es viable, entonces tenemos que buscar el bien posible, el viable. Así me lo han explicado a mí. Y quiero confirmar si es correcto. Ok. Dentro de lo que podemos entender como un bien posible o viable, pues obviamente estamos hablando de aquello o posible que pudiera llevarse a cabo es dentro del entorno que nosotros tenemos y de las posibilidades que nosotros tenemos de poderlo hacer, ¿ok? Porque hay ocasiones en las que nosotros no podemos llevar a cabo o no podemos dar soluciones a ciertas circunstancias del bien común. Por ejemplo, nosotros finalmente como como institución o como Estado que es solicitada, en este caso como ejemplo te doy las vacunas para los niños con cáncer, ok, pues bien, podría manejarse, a lo mejor nosotros no somos Estado, no podemos solucionarlo, pero el bien posible pudiera ser, o que es viable, nosotros como una comunidad o como una participación que podemos hacer, es tal vez mediante una asociación civil o como particulares, ayudar económicamente o dando medicamentos que pudieran servirle a las personas que lo requieren. Eso sería una posibilidad del bien viable o del bien posible, ¿ok? Por eso es que nosotros inclusive hablamos de la participación como tal,
yo nunca he manejado ese término del bien posible, pero sin embargo, de acuerdo a la experiencia que tengo y simplemente por sentido común, yo lo entiendo así. Espero, Josefina, que te haya quedado claro respecto a este bien posible. Bien, Israel nos dice, pero creo que debemos también de señalarlos, proponerlos y llevarlos a la práctica de políticas públicas. Es posible que logremos el resultado de aplicar y extender así el rico contenido de la doctrina social de la Iglesia. Hemos cometido el error de dejar la política solo a quienes ejercen el servicio público. Sí, efectivamente, tienes razón en cuanto a esta circunstancia. Creo que las manifestaciones políticas solamente las hacemos cuando estamos en privado, cuando estamos en un grupo, cuando hacemos una mesa de debate, pero no la hemos tratado de imponer o de hacernos visibles para que en tal momento pueda llevarse a cabo y efectivamente esta circunstancia de este bien común y dejar de ser un poquito apolíticos y tratar de manejarnos un poquito en las necesidades que nosotros tenemos para poder merecer o tener este bien común. ¿Algo más? Josefina, espero te haya quedado clara la respuesta. Olivia de La Paz nos dice, debemos participar como católicos activos desde las trincheras que estemos efectivamente. Y Consuelo Amelia nos dice, no se trata de estar al pendiente de cada paso de nuestros representantes hacia garantizar el bien común. Teresita, estamos en un momento en que todos debemos de trabajar juntos por el bien común y que procuremos como laicos unirnos sin temor y sin miedo, arriesgarnos a meternos en la política para así vivir el bien común. Efectivamente, yo finalmente los quiero felicitar porque es precisamente este grupo que ustedes forman de laicos es para que estemos conscientes y tengamos presente todas estas circunstancias que se están viviendo. Son temas importantes que tal vez individualmente no los llevemos a cabo, pero al estar ya en un conjunto y poderlos manifestar y comentarlos inclusive entre nosotros mismos, pues nos puede ayudar a ser un poquito más participativos. Mariana nos dice que es importante dar a conocer que todos podemos participar en la política. Sí, vuelvo a insistir, estos grupos que ustedes han formado creo que es lo mejor que yo desconocía que existían este tipo de grupos hasta que el maestro Víctor me invitó a trabajar en este tipo de pláticas porque desconocía que existían estos grupos y creo, a mi parecer, que son muy buenos y tienen una buena finalidad porque se pueden tratar bastantes temas que al final a cada uno de nosotros nos interesa y que tal vez particularmente no los manejemos. Me lo han explicado en cuanto a la situación actual en la que si en algún momento tenemos que votar entre un candidato abortista que pertenece a un partido que forma parte de un sistema de dictador y su opositor que sea un abortista pero que sea demócrata, el bien posible sería votar por el abortista demócrata y ese sería votar por el mal menor. Bueno, pues podría ser otro ejemplo, o sea, podría ser otro ejemplo de manejando lo que sería el mal menor o el mal mayor. En este caso, estos términos que me estás diciendo normalmente se manejan en las cuestiones civiles de menores, de derechos de menores, en cuanto a los males que pudieran manejarse. Porque en ese caso, sigue manifestando Josefina, no hay alguien que fuera pro vida viable para ganar. Ok. No sé, en ese sentido, no sé qué opinar.
No sé qué opinas respecto a esta circunstancia. Entiendo el punto de vista y entiendo el ejemplo que se te dio respecto al bien común en cuanto a esta finalidad. Pudiera ser, o sea, pudiera ser poderlo manejar, ¿no? En ese sentido que te lo explicaron, eh, pero tiene alguna relación con el ejemplo que yo di. Por eso les comento, es manejarlo, queridos compañeros, es manejarlo de tal manera que siempre nosotros, por eso les vuelvo a insistir, estos grupos que ustedes manejan, de tener conocimiento de muchos principios en cuanto a nuestra fe, obviamente es importante porque nos hace reflexionar y nos hace pensar. Y obviamente, manejarlo en los ejemplos pertinentes, pero sobre todo, dentro de algo general, nosotros razonar, ser reflexivos y entender cuáles son las circunstancias y adecuarlo de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en este momento. Ok. Josefina nos sigue manifestando que dice porque sería evitar caer en un gobierno dictador. Ok, estoy de acuerdo, Josefina. Dice Mariana, en el caso del mal menor, ¿hay otra opción? Pues no hay otra opción porque finalmente te están dando dos opciones y tienes que escoger la que mejor favorezca o la que mejores posibilidades de bienestar pueda darse. Entonces creo que esa sería la opción correcta. Dice Itzel, por eso nosotros como ciudadanos en teoría somos quienes ponemos a los candidatos. Pues sí, efectivamente, en teoría así es. Finalmente, desgraciadamente, y todos lo sabemos, todo eso ya está escrito, todo ya está trabajado y pues bueno, finalmente es como nosotros en nuestra vida política. Esmeralda nos dice, efectivamente, tal vez no se lleven a cabo muchas acciones, pero se debe sensibilizar a las comunidades donde tengamos incidencia, seguir profundizando en el conocimiento del bien común como un signo de la presencia de Dios al estilo de la primitiva comunidad cristiana que sabían poner en común todos sus bienes. Sí, dentro de los principios, efectivamente, que estás manifestando también de la doctrina social cristiana, existen los bienes patrimoniales, deben de estar sobre las necesidades de los particulares. Es decir, nos habla de poder, que cada persona pueda tener un bien material para poder vivir. ¿Ok? Consuelo Amelia nos dice, como sociedad debemos exigir que se vele por el bien común y eso incluye a la vida en todas sus etapas, efectivamente. Olivia de la Paz, los ciudadanos no ponemos a los candidatos, son los partidos políticos, nosotros elegimos mediante el voto. Muy bien, Olivia, muy buenas manifestaciones, todos sus comentarios son muy enriquecedores. Finalmente nos están dando, vuelvo a insistir, la forma de que yo trabajo pidiendo las opiniones es porque precisamente los temas que se tratan o que yo trato, quiero hacer que todos opinen, porque todos podemos opinar y debemos de tener nuestra forma de pensarlo. Vuelvo a insistir, el discernimiento es básico porque cada quien podemos tener nuestro pensamiento y podemos decidir cómo es lo bueno o lo mejor que nosotros podamos hacer. Y bueno, como ya les había manifestado, un principio importante y que sí debemos de tener bien presente dentro de nuestra fe cristiana, dice, haz cosas que te hagan sentir útil. Eso es importante. Y ser solidario. Creo que ese es uno de los puntos importantes que nosotros debemos de manejar como cristianos, ¿sí? ¿Cómo me puedo sentir yo útil? ¿Sí? ¿Qué puedo yo hacer para poder apoyar a los demás? Finalmente, fíjense, yo el haber aceptado la invitación por parte del maestro Víctor, obviamente es algo que me nace, que lo hago con gusto, pero que además me hace sentir útil. Estas conversaciones, estas pláticas, porque vuelvo a insistir, no es una clase como tal, sino son pláticas para que podamos nosotros entendernos, podamos reflexionar, podamos comentar.
podamos manifestar lo que nosotros pensamos en ese momento, es bien importante. Yo creo que cada uno de nosotros, vuelvo a insistir, estas agrupaciones que se hacen, pues obviamente nos benefician, nos enriquecen, nos dejan muchas cosas y podemos irnos con algo. Siempre una plática, una exposición, siempre nos va a dejar algo importante en nuestras vidas. Genoveva Martínez. ¿Me puedes ayudar, Gaby? Se me fue la... Sí. Es que se me fue, ya no alcancé a leer lo que estaba escribiendo. El último. A ver, mientras encuentro, le leo algo de una persona, una hermana de Argentina. ¿De Face? De Argentina. No, de aquí del chat, pero es de Argentina. A ver. Nos dice, parte de ser católicos activos y no pasivos sería proponer como iglesia que quien asuma un cargo político mantenga relativamente su ingreso económico y no sea una casta privilegiada y un poder, ese poder que se olvida del bien común. Híjole, pues ahí. Sí, es una buena idea, pero está bastante complicada, ¿no? Porque... No le pues, pertenece. sí, no, es complicado. No sé si allá en su país se pueda llevar de esa manera, pero aquí es muy complicado. Sí. Y otro... Ay, ¿es Genoveva el comentario de Genoveva? Creo que sí es de ella. Sí, es que se me fue, se me borró, no sé qué hice. Híjole, creo que sí lo perdimos. ¿Sí? Te digo que no sé qué pasó. Sí, se fue. Es Okay. que como que llegaron muchos. Sí, y bueno, dice Rosa Isela, la solidaridad y el ser humanitario con el otro se lograrían grandes cosas. Efectivamente, creo que esa es la finalidad y el principio básico de nosotros manejar esta prioridad, ¿no? En cuanto a esa pregunta que inclusive les comenté que en la plática pasada que tuve con otros panelistas, obviamente estaba manifestando el bien común o el bien particular y me decía, ¿cuál escogerías? ¿No? Entonces esa pregunta me dejó así, ¿cuál escogerías? Pues yo creo en este momento, me gustaría escuchar, que manifestaran, pero yo considero que es en el cual tú sientas que estás pleno en el sentido de la fe que tú tienes, de esa ayuda que Dios nos permite y que nos hace ser personas pensantes. Yo escogería la que se adecuara y para mí pues es el bien común. Sí, Consuelo nos dice que hay que repasar el significado del bien común y practicarlo. Efectivamente, es lo que nos manifestamos cuando la cuestión del Evangelio. El Evangelio no solamente es conocerlo, sino llevarlo a la práctica. Y es precisamente lo que Consuelo nos está aquí manifestando. ¿Ok? No sé, para ir cerrando. Sí. Esto es importante, fíjate, Gaby, de Diana Josefa dice, los laicos que trabajamos en el sector gobierno somos muchas veces marginados por la honestidad, pero debemos de seguir confiando en Dios y trabajar para mejorar nuestro país, que es nuestro ejemplo para hacer testimonio a las nuevas generaciones que apenas están empezando. Dios nos fortalece, solo es seguir o confiar. Efectivamente, Diana, y ciertamente en el yo que también trabajé ya en el sector del gobierno, que les comentaba que trabajaba en la Secretaría de la Reforma Agraria, efectivamente nos marginan mucho. Piensan, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que si nosotros queremos llegar a hacer un cambio, es muy difícil, muy difícil. Si nosotros como personas, dentro de nuestra cancha debemos de ser lo mejor que podamos ser, pero llegar a cambiar el sistema como tal es muy difícil, Entonces, bueno, pues coincido contigo.
Bien, Angélica, Gaby, ¿ya vamos concluyendo o seguimos? Son las 9:27. Si hay alguna otra pregunta, ¿Sí? dice María Lourdes, dice, debemos sembrar la semilla de este bien común desde nuestros hogares con nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que empiecen a participar en todos los ambientes donde nos desenvolvemos. Exacto, y creo que lo más importante de todo eso es seguir generando en ellos los valores que son importantes para nosotros como personas, porque ya bien lo decían, todo eso se inicia desde casa. Si desde casa tenemos buenos valores, vamos a poder salir a la vida y poderlos aplicar. Así es cambiarse. Tendrán que cambiar las mentes para lograr ese cambio del sistema. Yo creo que lo que estamos ahorita intentando sembrar, pues es una formación, como lo dijo usted, maestra, al inicio, un discernimiento, un pensar, un reflexionar. Desde ahí estamos, yo creo que haciendo un pequeño cambio que no se va a ver ahorita, sino probablemente ni lo veamos nosotros, pero seguros estemos que va a dar fruto en su momento. Entonces, dejar los guantes y darnos por derrotados, pues no es la historia del cristiano, al contrario, lo hemos visto durante esta Semana Santa. Jesús en sus caídas no se dio por vencido. Entonces, nosotros tampoco nos deberemos de dar. Claro que no, tenemos que seguir adelante y bueno, con nuestro granito de arena, seguir adelante y tener ese ejemplo vivo de nuestro Dios. Por aquí me dicen que si es lícito una rebelión. Yo creo que a los ojos de Cristo, preguntémosle a Él. Y sí, no creo, no considero porque hay muchas muertes y creo que a él no le hubiese gustado. El cristiano debe dar vida y vida en abundancia. Sí. La vida se da pues con un cambio poco a poquito, ¿verdad? No sé. Sí. Cuesta, o sea, es diferente, es más fácil ponernos en posición de repente a la defensiva que en posición de compromiso y de empezar a asadonear la tierra para poder sembrar y cambiar y dar fruto. Sí, no violencia, por favor. Sí. Sí, bueno, maestra, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. No sé si alguien por ahí tenga alguna otra pregunta, sugerencia que nos pueda compartir para ir cerrando. Y si no hubiese, pues le damos las gracias y pues nos ha exhortado a esa reflexión, a ese estar reflexionando, a ese discernimiento, esta formación, como dijo usted en un momento, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hay que reflexionar, o sea, es parte de nuestra libertad. Sí, aquí me están agradeciendo al final que por haberles permitido participar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme permitido estar con ustedes, compartir estas pláticas que hemos manejado y que he venido manejando a lo largo de este tiempo y que me he sentido muy a gusto. Muchísimas gracias. Al contrario, el participar es importante porque todos debemos de manifestar lo que sentimos. Gracias, fue un placer. Sí, muchísimas gracias. Y aquí está el padre José Luis Corona. Padre, no sé si Adelante. quiere hacer alguna aportación. Bueno, primeramente, muchas gracias, doctora María, por la aportación tan grande hoy sobre esto del bien común. Y bueno, aunque es un bien común, a veces no parece ser tan común, ¿verdad? Exacto. En la gente. Y me parece muy importante que lo conozcamos. El bien común es salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, muchas veces de nuestro estado de confort y buscar. Exactamente. Y como decía hace ratito sobre conocer la palabra de Dios, pues miren, o sea, conocer la palabra de Dios, nos podemos sentar a leer la Biblia 1 y 2 veces y conocerla, pues no nos va a llevar a nada si no la ponemos en práctica. Exacto. O sea, va a quedar en muchas teorías muy bonitas, muy prácticas, digo, muy, a veces teologías muy elevadas que no vamos a aterrizar. Hay que llevarlas a la práctica
Y el bien común es una de los caminitos que tenemos, ese encuentro con el otro, el ver por el otro y salir de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Padre. gracias. Sí, muchas gracias, Padre. Lo que decía San Juan Pablo II, ser un don para los demás, un regalo, el regalo de Dios. Exactamente, ser un don, ser un regalo para los demás y nos convertimos en parte también de la solución de los demás. Exacto. Así es. Bueno, nos vamos a despedir, le vamos a pedir, Padre, pues nos acompañe en la oración final, y a todos los demás, pues nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche por las mismas plataformas. Esperemos contar con toda su presencia. Gracias. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Damos gracias a Dios también en esta noche y le pedimos de manera muy especial para que nosotros nos podamos convertir en un don para los demás, para nuestros hermanos, para los más cercanos, y también, digo, es fácil con los más cercanos, pero también con los que están más alejados y con aquellas personas que a veces pasan como invisibles delante de nosotros. Que el Señor abra nuestros ojos de nuestro corazón para que seamos capaces de identificar, buscar el bien de los demás, sabernos dar, sabernos donar, así como fue la misma vida de Cristo, y que el Evangelio en nosotros se vuelva vida. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Que la bendición del Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias. Muy buenas noches y Muchas muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego.